Hola, ¿cómo estás? Quien te saluda es Marco Cáceres, Dios te bendiga. Hoy estamos inaugurando en esta nueva temporada de Punto y Coma nuestra nueva escenografía. Estamos súper contentos, súper felices. Dios te bendiga. Regresamos. Saludos cordiales, mis buenos hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el doctor Samuel Pagán desde el corazón de Jerusalén. Detrás de mí tenemos el Monte de Sión, el Monte de los Olivos, la Explanada del Templo, la iglesia de Peter in Gallicantus, la ciudad de David. Por más de 4 décadas, EO y el Centro de Estudios Bíblicos han servido a las iglesias y a los pastores y las pastoras con programas educativos y viajes a la Tierra Santa. Y una característica fundamental de estos programas es que son viajes fundamentados en la fe. Para responder a las necesidades espirituales y de educación continua de las iglesias, los líderes y de los ministros, EO en español y el Centro de Estudios Bíblicos se han unido para presentar una variedad de programas, peregrinares y viajes. Entre esos programas se encuentran los siguientes: viajes de 8, 9 y 10 días a la Tierra Santa, que incluyen visitas a la Galilea, Samaria, a Judea, a Jerusalén, al Mar Muerto, visitas extraordinarias y transformacionales. También tenemos una serie de peregrinares por crucero en el mar Mediterráneo, donde estudiamos al apóstol Pablo, sus enseñanzas y las implicaciones de sus enseñanzas para la sociedad contemporánea. Les invitamos a incorporarse en este ministerio de viajes basados en la fe. Le invitamos a participar de este peregrinar de la vida. Le invitamos a inscribirse en alguno de estos programas. Le invitamos a crear un programa personalizado para usted que responda a las necesidades de su iglesia. Pero sobre todo, le invitamos a soñar, a crecer, a estudiar la Escritura en el lugar donde todo comenzó para los creyentes. Desde Belén de Judea hasta Jerusalén, les invitamos a incorporarse en estos peregrinares de fe. Desde el corazón de Jerusalén, desde la Tierra Santa, desde la ciudad de oro, les saludo. Este es su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Dios les bendiga. Por acá. Doctor Pagán, un saludo ahí. Estamos ahí grabando. Saludos cordiales desde Belén, exacto, donde todo comenzó. Exacto. Para usted y para mí, en el nombre del Señor Jesús. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Bienvenido a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por estar sintonizado siempre en Punto y Coma. De verdad que es un placer, es un honor siempre entrar a tu casa a través de la televisión y a través del internet, a través del YouTube. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de vida, que hay un Jesús resucitado. Pero también Punto y Coma existe para traer temas de actualidad en la hora profética en que nos encontramos. Pero el día de hoy es un día muy grato para mí. Tengo el honor de tener en los estudios a nuestro amigo, el doctor Samuel Pagán. Doctor Pagán. Saludos cordiales. Dale un saludo ahí al televidente. Qué Esa gusto, es tu cámara. Qué gusto estar nuevamente acá en Punto y Coma. Así es. Realmente es un ambiente grato, bueno, de amistad y de diálogo, y siempre me gusta compartir algunas ideas. Siempre hay nuevos descubrimientos arqueológicos en Jerusalén, verdad. Ciertos detalles. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso un poquito. Que siempre disfrutamos, especialmente en estos días que recientemente ha pasado la Semana Mayor. Así es. Doctor Pagán, gracias por estar acá. Vamos a hablar de Israel, porque también queremos hablar un poquito de nuestro viaje, ¿verdad? Claro. Ya estamos, este año, como usted sabe, ya empezamos la inscripción para todos los televidentes de Punto y Coma. Así que vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece si primero hablamos del viaje, cómo va a ser nuestra experiencia, dónde vamos a estar este año, ¿verdad? Si hay algo diferente al año pasado. Y déjame decirte, te lo digo en público,
la experiencia del año pasado fue grata, tal como tú lo dijiste. Mira, sobrepasó la expectativa. Claro. Él y su esposa, la hermana Noemí, son tremendos anfitriones, déjeme decirle. La enseñanza que nos dieron, como tú dices, siempre el aprendizaje, claro, ¿verdad? El aprendizaje fue una experiencia muy grata. La seguridad, todo fue grato. Es decir, fuimos muy bendecidos. El grupo que tuvimos, ¿verdad? Fuimos sumamente bendecidos y te agradezco públicamente, gracias, Samuel. Mi placer siempre. Gracias. Pero, ok, vamos a hablar un poquito cómo va a ser este año. Cuéntale al televidente para animarlo, para que llame inmediatamente y se inscriba. A ver, lo primero que hay que decir es que, mira, poco a poco nosotros hemos ido distanciándonos de los peregrinares turísticos tradicionales. Ok. Que son muy buenos, no es que sean malos, son muy buenos, pero sí, nosotros hemos querido tener un componente más educativo, más transformacional, más de experiencia viva. Entonces, lo que está guiando los peregrinares nuestros es la figura de Jesús de Nazaret. Y este programa lo hemos preparado y lo hemos llamado Jesús de Nazaret en su entorno histórico, geográfico, sociológico y espiritual. Histórico, espiritual, ¿qué más? Sociológico y geográfico. Porque la geografía juega un papel protagónico en este elemento. Porque, por ejemplo, a veces la gente me pregunta, ¿y cuánto se tardaba Jesús de la Galilea hasta Jerusalén? Pensando que es de Nueva York a Miami. O pensando que es de Ciudad de México a Guatemala. Claro. Cuando no. El día de hoy uno va desde la Galilea hasta Jerusalén. Uno va y se toma 2 horas. 1 hora y 45 minutos. Sí, más o menos. Sí. Pero imagínate en ese tiempo que él caminaba. Él caminaba. En la época de Jesús pensamos, caminando él, como 3 días. Desde la Galilea hasta Jerusalén, más o menos. Claro, si con una esposa embarazada, se tardaba quizás 6 o 7 días porque tienen que ir. El viaje de José y María, ya María estaba avanzada, ¿verdad? En su embarazo. Entonces, hemos preparado este programa para destacar la figura de Jesús. Entonces, organizamos el programa con 3 componentes fundamentales. En primer lugar, Jesús en Belén y en el río Jordán, donde hablamos del nacimiento, ciertamente, del desarrollo de Jesús y el bautismo de Jesús. El segundo elemento es Jesús en la Galilea, donde destacamos cómo creció, qué hacía, trabajaba, pero especialmente tocamos 2 componentes del ministerio de Jesús en la Galilea, que son los milagros de las sanidades, que son muy importantes, no te tengo que decir, ¿verdad? En el ministerio de Jesús. Y segundo, las enseñanzas. Allá hablamos de la bienaventuranza, allá hablamos de la oración, allá hablamos de las parábolas, el componente en Capernaum, ese es muy importante. Y el tercer polo, por llamarlo de alguna manera, es Jerusalén, porque destacamos la semana final. Y llamamos esa semana la semana que cambió al mundo. Wow. Porque explicamos de cómo llegó, explicamos toda la semana que cambió el mundo. Explicamos cómo llega, todo el simbolismo de la semana, por qué el primer día la gente clamaba Hosana, pero a los 2 o 3 días clamaban crucifíquenle. Entonces la gente siempre me pregunta, ¿cómo es posible que la misma gente le llama uno y a los 2 días cambia de opinión? No, lo que sucede es que el primer día quienes lo clamaban y lo reclamaban eran sus amigos y discípulos. Mientras que el jueves y el viernes santo los que gritaban que lo crucificaran eran sus enemigos guiados por los fariseos y los publicanos, o sea que no eran la misma persona. Pero eso tenemos la oportunidad de explicarlo allá, especialmente en la Vía Dolorosa. Ahora, esos 3 polos son los que mueven nuestro peregrinar, que es un peregrinar educativo, lo hemos llamado un peregrinar transformador, muy educativo, lo hemos llamado un peregrinar de modificación de la conducta. Marco,
y personas que nos ven y que nos escuchan. Ustedes no se pueden imaginar cuántas personas van a la Tierra Santa en nuestro programa, que este año son más de 1000. Comenzamos hace 6 años con 35 personas, pero ya este año son mucho más. O sea, pero no se pueden imaginar cuántas personas van a Tierra Santa para tomar decisiones importantes en su vida. Entonces nosotros tenemos que proveer el ambiente, por un lado el ambiente intelectual adecuado, educativo, pero por otro lado el ambiente emocional, el ambiente espiritual, el ambiente transformacional, para que se tomen esas decisiones. Entonces, ese carril, esos polos son los que guían nuestros programas, y vamos a la Galilea, al lago de la Galilea, vamos al monte de la Bienaventuranza, vamos a Capernaum, vamos a Nazaret. Por ejemplo, en Nazaret, yo les puedo dar, yo le digo a mis estudiantes, lo que yo hago allá es enseñar, ¿verdad? Guías turísticos, Biblia, los guías turísticos. Yo le digo a mis estudiantes, yo les puedo dar 2 semanas de conferencia de cómo era la Nazaret de la época de Jesús. O los puedo llevar 2 horas a Nazaret Village, que fue donde fuimos con ustedes, donde ya uno comienza a caminar los caminos donde caminó Jesús, ver las instituciones, ver las construcciones, ver toda esa dinámica interna, y el proceso educativo crece cuando uno tiene la capacidad de ver y palpar y tocar, y ese elemento es fundamental. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Por favor, por favor. En el 2014 yo fui por primera vez. Ah, qué bueno. Tuve una experiencia muy grata también. Muy bien. Pero en el año pasado que fuimos, que fue el 2017, que ya nos unimos y pudimos tener la experiencia con ustedes, ¿verdad? Todo empieza en Belén. Pero en Belén quizás la primera experiencia, claro, estuvimos en Belén, pero fue una experiencia un poco como que rápida, un poco que uno... Con el reloj en la mano. Algo así. No quiero ser tan, tú sabes, pero fue una experiencia. Exacto, pero fue una experiencia espiritualmente. En este caso no. En este caso vimos la estrella de las 14 puntas, ¿verdad? Que me gustaría que des una pequeña explicación de eso. Y la experiencia en Belén, como tuvimos un poquito más de tiempo, como que Dios permitió, como a mí me gustó una frase donde tú dices que yo te grabé un video en el hotel, que tú dices, estamos en Belén, donde todo comenzó. Y yo me quedé pensando, después meditando y viendo el video una y otra vez, yo dije, wow, pero qué importancia tiene Belén. Porque si no le damos el tiempo a Belén, ¿verdad?, necesario, quizás no podemos entender a Jerusalén. Claro. La experiencia de Jesús, la agonía de Jesús. Pero qué importante entonces en esta ocasión fue tan importante y tan relevante que abrí un poquito más los ojos en Belén. Cuéntale un poquito al televidente la experiencia en Belén, donde como tú dices todo empezó. Mira, Belén es una ciudad pequeña, para empezar. Sí. El año pasado cuando vine, les dije que Belén era pequeña porque tiene un solo semáforo. Un solo nada más. Claro, ahora no. Ahora ya tiene un poquito. Tiene 2. Tiene 2 nada más. Es una ciudad pequeña. Algunos piensan que el centro de la ciudad, el downtown, el centro, tendrá 5.500 personas. 6.000, tú sabes, si contamos a Noemí conmigo y a ti que va y los televidentes que nos ven. Con todos los campos son como 35.000 personas. Belén, pequeña. Sin embargo, ha jugado un papel protagónico en la historia de la revelación. Vamos a explicarlo teológicamente para después explicarlo geográficamente. Sí. Por ejemplo, pudiendo haber nacido Jesús en el palacio de Herodes, en el palacio de Pilato, en el palacio de alguno de los potentados de la época, decide Belén porque desde el día 1 nos está enseñando una lección de humildad. O sea, recuerda que cuando era un adulto le habló a la multitud y le dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y añade, y entonces encontrarán descanso para vuestras almas.
Wow. ¿Por qué es que muchas personas no tienen descanso? Que lo que tienen por dentro, ¿verdad?, es un volcán, porque no han aprendido a ser humildes y mansos de corazón. Y el acto de que comenzara en Belén, una ciudad pequeña, una ciudad generalmente de pastores. Sí. Hay un documento de un faraón egipcio del siglo 27 a.C. que le manda una carta al militar que está encargado de Belén diciendo: cuídame las ovejas que me han dicho que se han perdido, que se les han robado. 27 siglos antes del nacimiento de Jesús, ya Belén era conocida como una ciudad de pastores, de ovejas. O sea que una ciudad, entonces los pastores en la escala socioeconómica de la antigüedad, no es que digamos que estén muy arriba, están muy abajo, porque eran los sectores menos educados, era un sector menos económicamente desarrollado. Entonces, ahí comienza todo, porque Dios comienza enseñándonos el poder de la humildad, porque llega lejos quien es capaz de ser humilde y manso en el nombre del Señor. Entonces, ya la primera lección la tenemos. Ese es importante, por eso vamos a Belén. Segundo elemento que vamos a Belén, y es que nosotros decidimos hace varios años que en el itinerario íbamos a incluir meternos y tener una conferencia y un diálogo en una cueva. Sí. Para que vieran cómo vivían los pastores de la época, como, por ejemplo, que vieran que los pastores tenían que cuidar las ovejas, pero las ovejas también cuidaban los pastores. Por ejemplo, cuando hacía mucho frío, los pastores se ponían una oveja en los pies, una oveja en la cintura y una oveja en el pecho y se calentaban. Wow. O sea que es una relación interdependiente, no es una relación unilateral. Claro. Entonces, poco a poco vamos a la cueva y eso nos ha ayudado muchísimo a expandir la comprensión. También tenemos la oportunidad en Belén de llegar al Herodión, que es el palacio de Herodes donde lo enterraron. Entonces, generalmente, yo le explico a mis estudiantes y a los peregrinos, generalmente pensamos que Herodes era malo. Yo le estoy explicando que no era malo, realmente, sino que era peor de lo que nos habían dicho. Porque una cosa es que uno pase un mal rato un día y salga con una mala crianza, que no debe ser. Claro. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que Herodes vivía una psicopatología continua, que los estudiosos del comportamiento identifican como una esquizofrenia paranoide, donde Herodes, todo lo que olía a que le podía hacer desafiarlo, que le podía hacer frente, lo eliminaba. Lo quería eliminar. Por ejemplo, él mató hijos, esposas, generales. Entonces hay un documento romano, esto se lo explico allá, vamos a tener la oportunidad de que ustedes lo vean. Hay un documento romano que dice que este empleado del emperador dice que lo mejor en el palacio de Herodes es no ser, lo mejor es ser perro o cerdo. Porque Herodes no mataba perros ni mataba cerdos. Entonces, pero si era un general, seguro. Estaba seguro. Si él fuera un perro o un cerdo, estaba seguro. Wow. Pero si era general, hijo, esposa, porque si la esposa era muy bonita para que no se la miraran mucho, mejor la eliminaba. O sea que ahí empezamos con Belén, que juega un papel protagónico. Explícame un poquito, o explícale al televidente, las 14 puntas de la estrella. Eso es importante, porque alude a los evangelios. Recuerda que las genealogías de Jesús se dividen en 7. Ok. 7 desde Abraham, 7 desde David. Entonces, esa estrella de 14 puntas aluden a las 2 generaciones que previas que se unen. Okay. Está en la tradición de David y hasta el exilio, el exilio babilónico. Quiere decir que en Jesús de Nazaret se cumplió lo que quiere decir el evangelista y lo que quiere decir la estrella es que su origen no solamente es con José y con María, sino como el cumplimiento de las profecías que se le dieron a David. Para darle validez a lo profético. Okay. A Natán y a Gad, que fueron los profetas que anunciaron que la descendencia de David vendría el Mesías. Ok.
Otra pregunta. Por favor. Ahora salimos a un poco a otro territorio. ¿Por qué la experiencia del mar de Galilea es tan hermosa? ¿Qué tiene ese mar de Galilea que cuando tú te metes una embarcación adentro y empezamos a cantar, a danzar, por qué es gravitante tan poderosamente la presencia de Dios? Mira. Que uno dice, Dios mío, ese solo hecho de meterse mar adentro hace tanta diferencia. Yo te lo comenté eso en la primera experiencia en el 2014 y lo volví a tener el año pasado. Yo me sentí en la gloria, me sentí en el paraíso en el mar de Galilea adentro. Estaba con Adán y Eva casi. Dios mío, dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué uno te roba el corazón ese mar? ¿Qué tiene ese mar? ¿Fue testigo de qué ese mar? Mira, varias razones. Primero, físicamente, es un mar extraordinariamente bonito. Sí, precioso. Porque está rodeado de montañas. Uno nota, por ejemplo, la cordillera que va por la Galilea, la cordillera central, que llega hasta Jerusalén, Belén y hasta Hebrón, y culmina, ¿verdad?, en Berseba. Berseba sigue corriendo desde Dan hasta Berseba. Además, el agua en la Biblia tiene un papel protagónico, porque el agua en la Biblia representa el caos, representa el desafío a la gente de Dios. Observa que la primera referencia al agua es que el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo y sobre las aguas que estaban turbulentas. Génesis. Luego Moisés tiene que cruzar las aguas. Josué tiene que cruzar el río. Las aguas tienen ese desafío. Y Jesús de Nazaret, en ese entorno teológico, que las aguas son desafío, en medio de una tormenta en el lago de la Galilea, tiene el poder de calmar la tormenta. O sea que ya uno ve... eso fue un sello indeleble. Ya uno ve una reflexión teológica, no solamente el milagro, sino una reflexión teológica sobre... Porque cuando luego que del milagro de calmar la tormenta, unos soldados que estaban en la esquina, en la orilla, se dan y dicen, óyeme, uno al otro le pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Que es una referencia al final del libro de Job. Cuando Job tiene una serie de preguntas retóricas, ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú? Y pregunta, ¿y quién es el que puede reprender los vientos y la mar? El Evangelio responde, el único que puede, Jesús de Nazaret, porque Jesús es Dios. Ya, una reflexión teológica. Además de eso, en ese mar, como si eso fuera poco, en ese mar, a Jesús hay un episodio singular, donde los discípulos, con una media amada crianza, le dicen al Señor, ya no tenemos que ir. Así que si tú no avanzas, te quedas. Entonces Jesús, ¿qué le dice? No, perdónenme, yo no quiero retrasarlo, váyanse. Y se fueron adelante y dejaron a Jesús. Cuando Jesús acabó lo que estaba haciendo, dice el texto bíblico que se fue caminando y el único camino para llegar donde estaba, ¿cuál era? Por el agua. Y siguió caminando. Ese es un episodio interesante. Ya los discípulos tenían varios años con Jesús. Por lo menos 2 años y medio. Ya no eran neófitos. Exactamente. Ya entonces, habían visto mucho. Ya. Claro. Cuando ven a Jesús, en vez de decir, gloria a Dios que viene caminando, qué bueno que estás aquí con nosotros, lo primero que dicen es, se asustan y dicen, es un fantasma. ¿Cómo es posible que después de 3 años con Jesús casi todavía sigan creyendo en fantasmas? Quiere decir, si alguno de ustedes que me ven el día de hoy, luego de 3 años de estar discipulando a alguien le dice que todavía cree en fantasmas, redúquelo, pero no se sorprenda mucho porque los discípulos también estaban en el asunto. Camina sobre las aguas, calma las aguas. El agua es símbolo allí, el lago de la Galilea es símbolo de la vida. No solamente por el beber el agua, que era para consumo de la comunidad, sino por los peces. Y hay un pez allí muy importante que se conoce como el pez de San Pedro, que se come el día de hoy, muy bueno. Una especie de tilapia, muy bueno. Entonces, ese mar representa todas esas virtudes, todos esos programas. Cuando uno llega allí, se siente como en la casa de uno. Aunque sea la primera vez que uno vaya y dice, yo como que he vivido aquí.
anteriormente. Cuando nosotros estamos allá y vivimos en periodos largos en la Galilea, cada mes y medio, pasábamos unos 2 días en la Galilea. ¿Ah, sí? Sí, respirando, paseando. Qué lindo, ¿no? Disfrutando, lo disfrutábamos sobremanera. Es algo muy especial. Sí. El Muro de los Lamentos. Muy importante. ¿Por qué tiene ese power, ese poder? ¿Cuánta historia hay en el Muro de los Lamentos? Extraordinario. Mira. Y la gente va Tanta piedad. con tanto respeto, ¿verdad? Hacia el muro, a dejar una petición, a orar, a poner sus manos. ¿Cuánto significado hay para un cristiano Extraordinario. llegar al Muro de los Lamentos? Es como uno dice, llegué al lugar. Sí. Tú sientes que el corazón se te sale, como un imán. Toqué el lugar que tanto... Hay gente que sueña haber llegado al Muro de los Lamentos. No, y uno Porque de los puntos un muro culminantes. que pudiera ser físicamente cualquiera. Sí, una pared porque cualquiera. es el muro más importante de este planeta. El judaísmo, sí. Mira, en primer lugar, nosotros lo conocemos en español como Muro de los Lamentos, en otros idiomas no. Se conoce como el Muro Occidental. O el Muro Occidental, yo el Muro Occidental, y he leído el Muro del Templo. Porque en honor a la verdad, el día de hoy, algunas personas lamentan, pero lo que van allí es a orar, a cantar, a celebrar. Se celebran los bar mitzvah, los bat mitzvah, es de celebración. Pero se llama de lamentos porque durante el Imperio Otomano, los turcos otomanos no permitían que los judíos fueran allí a orar solamente el día de Yom Kippur, el día del lamento. Y por eso es que se llama Muro de los Lamentos, cuando realmente en honor a la verdad es un muro de oración, de celebración. Es importante saber eso. Segundo, ese muro es uno de los muros de contención. Ese muro no pertenecía al templo, pero era un muro de contención donde se preparó la explanada del templo, donde se construyó el templo de Jerusalén. Claro. Y lo único físico que está visible, ¿verdad?, el día de hoy, que de ese periodo del segundo templo, del segundo templo. templo. Es lo que queda. Entonces, es lo único que queda. Entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo a la oración de Salomón, recuerdo, con oración Salomón oraba, ese templo simboliza la presencia de Dios. Ese los templo ojos y la presencia ahí de está, Dios. Ahí están. Está ahí. Para los cristianos también es importante, porque fue importante para Jesús de Nazaret. Por supuesto. Es fundamental, ¿verdad? Pero Jesús trató de separar la geografía de la teología diciendo, no, si ustedes quieren sentir mi presencia no tienen que venir aquí. Donde quiera que 2 o 3 están en su nombre, ahí yo estoy. Claro. Pero eso no quita que para la comunidad judía, para los cristianos que estamos allí, ese muro represente, o sea, visualmente, físicamente, uno lo puede tocar, la presencia de Dios. Por eso es que no solamente los judíos, los cristianos, vamos allí, separamos un rato para la oración, separamos un rato para la meditación. Mucha gente orando. Sí, se escribe una notita de oración, se pone allí. Hace poco, hasta el presidente de Estados Unidos tuvo esa decisión de ir y estar un tiempo ahí, orar. Mira, todos los presidentes de todos los países van. Y es un acto singular porque cuando estuvo este presidente estuvo ciertamente, y cuando estuvo Obama, el presidente anterior de los Estados Unidos, escribió una oración y la puso allí. ¿Qué tú crees que hicieron los periodistas después que puso la oración? Buscaron la oración. Entonces, pero la oración, porque parece que era bien. Entonces la oración había sido: oro por la paz de Jerusalén. Parece que ellos lo habían educado, que no fuera a orar por alguna. Pero es un acto, yo creo que los creyentes vamos allí con humildad, con sencillez, y es uno de los puntos culminantes de nuestros peregrinares, porque no solamente es el acto físico, sino hacemos la explicación teológica, hacemos la explicación espiritual y la importancia del templo para Jesús de Nazaret y para los creyentes. Getsemaní, lindo. un sitio
precioso, pero al mismo tiempo uno medita, desafiante, medita mucho en Getsemaní porque tiene una connotación tremenda. Extraordinaria. Mira, lo primero que hay que decir de Getsemaní. Lo primero que hay que decir de Getsemaní es que la palabra Getsemaní lo que significa es una prensa. Una prensa. Prensa de olivas. Entonces, es para apretarlo. Sí, para sacarle el jugo. Wow. Físicamente. Entonces, cuando uno lee el texto bíblico, Jesús va al Getsemaní y su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, la imagen es que lo estaban, ¿verdad?, apretando y salía de su cuerpo el sudor que se convertía en sangre. Es un lugar de gran importancia. Prensa de olivo. Prensa de olivo. Y allí no solamente tenemos un acto de oración y de testimonio, como estuvimos contigo, sino que nos da la oportunidad, uno de los grandes discursos de Jesús, ya al final de su ministerio, fue cuando miró la ciudad de Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces? Es decir, que Getsemaní representa el momento de tensión de humanidad en su máxima expresión de Jesús de Nazaret, pero al mismo tiempo representa una palabra profética, una palabra de futuro, una palabra de acción. Jesús de Nazaret le habló a la humanidad y a la historia desde Jerusalén, diciendo: miren, todas estas ciudades que hieren a la gente que trae la palabra divina, que matan a los anunciadores de la esperanza, a los proclamadores de la vida, a los que transmiten la gracia, es un desafío que Dios le hace y que preambula el juicio a quien no quiere escuchar, pero no solamente no escucha, sino agrede y hostiga a la gente de Dios que va a predicar la palabra. ¿Cuál es tu lectura de la transfiguración? ¿Cómo ves tú ese escenario? Pedro en esa visión, preguntando: hago 3 enramadas, ¿verdad? Viendo el dolor de Jesús y viendo esos personajes que aparecen ahí en forma sobrenatural. Sobrenatural, porque no hay otra explicación. No. Hacía siglos que habían muerto, no años, siglos. ¿Cómo está? Mira, ¿cuál es tu lectura? En primer lugar, en Israel, en el norte, el monte Tabor está en el norte de la Galilea. Y lo primero que se nota cuando uno va al monte Tabor es que es un llano completo, llano completo, y hay un monte en el medio. Sí. No es una cordillera como el Carmelo, no es la cordillera de Jerusalén, Belén y todo ese grupo de montes. No, un monte solo. Puro llano. Puro llano y ese montecito. Y ahí montecito. La transfiguración representa la intervención de Dios en los seres humanos, que tienen la capacidad, esa intervención divina, tienen la capacidad de transformarnos. De acuerdo al texto bíblico, su rostro le resplandecía y las ropas se hicieron blancas como el sol. O sea que el rostro representa lo que uno piensa, lo que uno hace, lo que uno es. La ropa representa la orden, representa nuestra responsabilidad humana, es decir, lo que representamos por fuera. La transfiguración del rostro y de la ropa es una transfiguración, un cambio total por dentro y por fuera. Es lo que quiere decir. Claro. Cuando se aparecen Elías y Moisés, es una forma de decir que son testigos de la revelación de Dios en Cristo Jesús, la ley y los profetas. Moisés no por ser Moisés, un ser humano normal, sino Moisés porque representa la ley. Y Elías porque representa el profeta clásico. Y 2 personajes muy particulares en su muerte. Claro. ¿Cómo fueron muertos? ¿Cómo desaparecieron de la tierra? Claro. Qué casualidad que estos mismos personajes vienen a ser, como testigos. Tú dices, testigos en la transfiguración. De Moisés, nosotros sabemos que no lo encontraron.
De Elías sabemos que vino un carruaje de fuego y se elevó en un torbellino. A la gente a veces me dice, no, se fue en un carruaje. No, no, eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, acto seguido lo buscaron, dice sí, que lo buscaron. Vino como un remolino, digamos. Sí, sí, pero lo buscaron, digo, sí, después. Sí, sí, que el sí. profeta, el otro dijo, yo no lo busquen. Y lo buscaron como quiera. Y no lo encontraron. Y no lo encontraron. Y de ahí surgió una tradición entre los judíos de que en cualquier rato vuelve el profeta. Por eso es que para los hermanos y las hermanas judías que me ven, de ahí es que viene la tradición de que para hacer una sinagoga se necesitan 12 personas. Si no, no hay una sinagoga. 12 caballeros. Para empezar. Para empezarla. Pero puede ser que tengas 11. Si tienes 11, deja una silla vacía, porque puede ser que el profeta venga, entonces puedes hacer la sinagoga. Puedes hacerla. Finalmente la tumba. Estamos haciendo un recorrido acá, ya estamos terminando. La tumba es extraordinaria. Mira, Marco, yo fui por primera vez a la Tierra Santa en el 1980. Fui todo porque fui a acabar un doctorado, disfruté y paseé, y tomé las conferencias, escribí todo. Y llegué a la tumba. Cuando llego a la tumba y uno entra, en ese momento todavía había una piedra. Oh, sí. Después la quitaron. No vas a creer por qué. Wow. Con tanto peregrino, tanto turista, a un turista se le ocurre ¿qué? Mover la piedra. Ay, Dios mío. Entonces eso causó, porque podía caerle encima una persona. Bueno, la quitaron ya, pero yo sí la vi. Ya. Yo la vi. ¿Tú la viste? Sí, la vi. Entonces me metí. Y cuando miré, no vi nada. No hay nada dentro. Yo me sentí un poco triste. Ay, qué pena. Cuando salgo y veo el letrero al lado de la puerta que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ay, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué yo estoy buscando aquí? O sea, el problema hubiese sido si me hubiese encontrado algo. Ahí hubiera sido el problema. Ahí hubiese sido el problema. O sea, la tumba representa el poder mayor de Dios sobre el enemigo último que nosotros tenemos, que es la muerte. Hay algo del cual nosotros no podemos evadir. Tarde o temprano, mira, puede ser que tengan más recursos económicos y menos recursos económicos. Puede ser que estudien más o estudien menos. Puede ser que te mudes de casa a una casa más grande o una clase más pequeña. Todo eso puede pasar. Todo esas cosas puedes evitar. Lo que uno no puede evitar es que tarde o temprano se va a morir. Entonces, Jesús le dice a la humanidad, el único que tiene el poder sobre la muerte soy yo. Ya previamente había dicho, no vayan a creer, según Juan, no vayan a creer fue que me la quitaron. Fue que yo puse mi vida por mis amigos. Tampoco fue que yo estaba desprevenido y me agarraron por la espalda y me mataron y yo no me di cuenta. No. Cuando preguntaron en el huerto de Getsemaní, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Este es el sermón para los pastores y los líderes que nos toca predicar el domingo, no han preparado el sermón todavía. ¿Dónde está Jesús el Nazareno? Jesús se puso de pie y dijo, aquí estoy yo. Y cuando digo aquí estoy yo, todos aquellos soldados que dice el texto bíblico que venían con antorchas y palos, o sea que venían armados, se iluminaban pero que venían armados, dice el texto bíblico que cayeron todos al piso. O sea, porque cuando la gente enfrenta la vida y la muerte de pie, uno tiene el poder de resucitar. Resucita solamente aquella persona que ha sabido morir. Y muere bien únicamente aquel que ha sabido vivir bien. Y uno vive bien cuando enfrenta la vida liberado. Uno vive bien cuando enfrenta la vida con valores, con dignidad, con nobleza, con espíritu de perdón. Yo le digo siempre a la gente que no nos conozcan a nosotros por tener el peor genio de la familia. Que no los conozcan ustedes por ser las personas más malcriadas del trabajo. Que no los conozcan ustedes porque son los peores que hablan de sus vecinos. No. Que los conozcan porque perdonan.
porque son agentes de bien, porque son agentes de reconciliación, porque viven con dignidad, según el texto bíblico. La palabra dignidad e integridad, según el texto bíblico, es santidad. Y sin santidad, ¿qué es lo que sucede? Nadie verá al Señor. Quiere decir que para resucitar hay que morir bien. Y para morir bien hay que saber vivir. Y vivir es enfrentar la vida de pie, con autoridad, con nobleza, con integridad y en el nombre del Señor. Ese es el secreto de la resurrección y de la vida abundante en Jesús. Gracias por decirnos eso, Samuel. De verdad que tremenda enseñanza nos has dado ahí. Nos terminaste dando un sermón ahí. Oh. Los descubrimientos arqueológicos últimos en Jerusalén, para terminar. Mira, Marco. Y ya prepárese usted a llamarnos porque tiene que inscribirse, Sí, ¿verdad? sí. Mira, y Marco, tenemos que estar, ya usted está escuchando al doctor Pagán, tenemos que ser parte de ese grupo y ir este año. ¿Qué ha pasado para terminar? En el programa de este año, A ver. vamos a incluir el parque arqueológico. Escucha. Porque Vamos a estar en el parque. El año pasado no estuvimos ahí, pero Vamos este a año estar está parque, incluido. sí, porque cada rato, acuérdate que estamos caminando, uno caminar en Jerusalén, está caminando sobre 3.000 años de historia, más de 3.000 años de historia sobre la ciudad de Jerusalén. Así es. Entonces, Ciudad sobre ciudad. ciudad sobre ciudad, sobre ciudad. Entonces, este año, habían unas personas caminando y un muchachito miró así, se encontró una bolsita con unas monedas. Pues un muchacho toma las monedas y va, las lleva a algún sitio, no sé si fue a pagar algo o las enseñó. ¿Qué pregunta? Pero muchacho, ¿dónde tú has sacado esto? Eran monedas del siglo X antes de Cristo. O sea, que hablan antes de Cristo. El siglo, 10 siglos antes de Cristo. O sea, que hablan ya de la Jerusalén en la época de David y de Salomón. Por eso es que cuando vayamos al parque arqueológico este año, yo les voy a enseñar, antes de llegar al parque, hay como un museo pequeño, un museo modesto, pero importante, de varias cosas importantes. Claro. Les voy a enseñar una moneda que es la más antigua, que dice el nombre de Jerusalén. Dios mío. Y otra moneda que alude al rey David. O sea que Jerusalén no fue el invento de alguien en el siglo XIX, XX, ni tampoco David fue el invento. Uno no hace monedas sobre los personajes que no existieron. Exactamente. Sino personajes que existen. Que existieron. La seguridad, para terminar. Muy buena. Es buena. La gente puede estar confiada. Mucha gente pregunta sobre eso. Sí, mira. Yo le digo a la gente... Al televidente, ¿qué tan seguro estamos para Mira, terminar? muy seguro, porque yo no los estoy enviando allá y me quedo acá. Yo voy con ustedes. No, y tú nos recibes. Claro. Tú eres un anfitrión excelente. Tú estás del aeropuerto. Claro. Si hay alguna situación que yo no quiera para mí, yo no voy. Yo evito y los mando a ustedes. Pero no, yo estoy allí porque la seguridad es muy buena. La gente está más insegura caminando en otras capitales del mundo que en Israel. Sí. Los guías... Muy buenos. Muchachos cristianos. Sí, muchachos cristianos, muchachas cristianas. Algunos judíos que son mesiánicos, algunos palestinos que son creyentes evangélicos, porque hemos querido incorporar desde el día 1 que la gente tenga experiencias de transformación gratas, que tengan experiencias de disfrute, que peregrinen la ciudad, pero que puedan crecer y desarrollarse en el nombre del Señor. Los pastores que se unan tienen la experiencia de poder también tener un compartir, mira, los líderes, ¿verdad? Yo le digo a los pastores, claro, yo le digo a los pastores, los que vayan contigo, el año pasado llevaste varios pastores, varios líderes, los pastores que vayan siempre tenemos una sesión con ellos, de forma tal de ir un poquitito más profundo en algunos de los temas que ellos quisieran, pero los incorporamos en la literatura para que puedan desarrollar y elaborar más sermones de la experiencia que han tenido, de forma tal que lo puedan disfrutar en el nombre del Señor. Samuel, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Ya está animada la gente? ¿Qué tiene que hacer? El paso ahora es llamar
inscribirse con $300, separa su espacio. Y es muy barato, está sí, 2.000, podemos decirlo, ¿verdad? Sí, 2.998. Sí, sí, este año y cada vez... incluye todo. Nosotros no tenemos sorpresa. Pero como esta es una fundación sin fines de lucro, hemos querido bendecir a las comunidades. Cuando decimos que incluye todo, para dejarlo claro, desayuno, almuerzo, cena, buffet, propina. Almuerzo donde nos toca, cena, buffet, los hoteles que son de primera, los buses tienen wifi. Wifi, todo. El guía va con nosotros en el bus, ¿verdad? Y estamos completos todos. Tenemos un programa de conferencias por las noches, conferencias en los lugares. Sí, es un programa único. Y siempre hay sorpresas, porque tuvimos una renovación de votos matrimoniales excelente. Siempre hay bautismo y siempre hay alguien que renueva los matrimonios, porque lo hacemos o en Caná de Galilea o en Jerusalén. Dependiendo cuál va a ser el momento mejor para tener el grupo mayor. Y el último día nos diste una sorpresa muy grata, que no quiero yo decirla porque no, tiene que ser ahí sorpresa. Samuel Pagán, doctor Pagán, muchas gracias por estar acá en Punto y Coma, de verdad que ha sido un placer y espero, televidente, que usted se inscriba. Ya usted ha escuchado al doctor Pagán, ¿verdad? El conocimiento, la experiencia que él tiene en Israel. Así que únase a nuestro grupo, llame por teléfono. Ahora mismo está saliendo el número de teléfono. Puede llamarnos a nosotros o puede llamar a la agencia. La agencia se llama EO. EO en español. Sí, Education Opportunity. Educational Opportunities. ¿Cuántos años tiene trayendo solamente gente a Israel? 42, 43 años. Mire eso, estamos en buenas manos. Es la institución que más personas, la institución física única, que más personas lleva a la Tierra Santa del mundo entero. Ahora mismo está saliendo el número también de ellos. Si usted llama, puede pedir con la extensión número 8. 8, que es español. El mismo sistema le dice dónde va a ir. Sí, entonces ahí le dice usted que ha visto en el programa de Punto y Coma y lo inscribe en nuestro grupo para estar con el doctor Pagán. Sin problema ninguno. Samuel, muchas gracias. Mi placer, mi placer. Gracias como siempre tenerte por acá. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendecidos. Punto y Coma. Hasta la próxima. Imaginé poder hallar, sí Señor, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce, ay, mi dulce paz. Oh, aleluya. Aleluya. Saludos cordiales, mis buenos hermanos y hermanas en Cristo. Le habla el doctor Samuel Pagán desde el corazón de Jerusalén. Detrás de mí tenemos el Monte de Sión, el Monte de los Olivos, la explanada del templo, la iglesia de Peter in Gallicantus, la ciudad de David. Por más de 4 décadas, EO y el Centro de Estudios Bíblicos han servido a las iglesias y a los pastores y las pastoras con programas educativos y viajes a la Tierra Santa. Y una característica fundamental de estos programas es que son viajes fundamentados en la fe. Para responder a las necesidades espirituales y de educación continua de las iglesias, los líderes y de los ministros, EO en español y el Centro de Estudios Bíblicos se han unido para presentar una variedad de programas, peregrinares y viajes. Entre esos programas se encuentran los siguientes: viajes de 8, 9 y 10 días a la Tierra Santa, que incluyen visitas a la Galilea, Samaria, a Judea, a Jerusalén, al Mar Muerto, visitas extraordinarias y transformacionales. También tenemos una serie de peregrinares por crucero en el mar Mediterráneo, donde estudiamos al apóstol Pablo, sus enseñanzas
y las implicaciones de su enseñanza para la sociedad contemporánea. Les invitamos a incorporarse en este ministerio de viajes basados en la fe. Le invitamos a participar de este peregrinar de la vida. Le invitamos a inscribirse en alguno de estos programas. Le invitamos a crear un programa personalizado para usted que responda a las necesidades de su iglesia. Pero sobre todo, le invitamos a soñar, a crecer, a estudiar la Escritura en el lugar donde todo comenzó para los creyentes, desde Belén de Judea hasta Jerusalén. Les invitamos a incorporarse en estos peregrinares de fe. Desde el corazón de Jerusalén, desde la Tierra Santa, desde la Ciudad de Oro, les saludo. Este es su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Dios les bendiga.